Buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a nuestro workshop de artículos científicos, esta vez a cargo de nuestro investigador Francisco Becerras, quien nos expondrá sobre organizaciones criminales sin fines de lucros. Este paper será comentado por el profesor Lautaro Contreras, profesor asociado del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con magíster y doctorado en la Universidad de Friburgo, algo que comparte con Francisco en sus estudios en Alemania. Bueno, le damos la bienvenida al profesor especialmente. La dinámica va a ser la siguiente. Por 10 o 15 minutos, Francisco va a exponer su paper para que nos dé una idea y nos empapemos del texto. Gracias, George, por venir, por estar. Nos va a dar el profesor Lautaro, va a seguir en el uso de la palabra para poder hacer sus comentarios y sugerencias sobre el texto. Y luego abrimos un set de preguntas de nuestros colegas del instituto, como habitualmente lo hacemos, para que le cedamos nuevamente el uso de la palabra a Francisco y pueda responder los comentarios y preguntas. Estos workshops los venimos celebrando desde el año 2019 y nos han permitido discutir como instituto, siempre contando con la presencia amable de un académico de otra universidad que nos acompaña y que nos permite enriquecer la discusión académica y científica de los productos que vamos generando. Le damos la bienvenida entonces a Lautaro nuevamente. Este es el primer workshop que vamos a hacer en esta modalidad online. Debe señalarse que este paper que ha generado Francisco es parte de su fondesis de postdoctorado. Esta vez nos acompaña un público más numeroso del habitual, conformado por estudiantes y ayudantes tanto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. También son bienvenidos y los invitamos a ir haciendo preguntas y comentarios por el chat. Agradecemos entonces, Francisco, por la sugerencia, por la motivación para reunirnos hoy y te damos el uso de la palabra. Bien, en primer lugar, muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este workshop. Me hago eco de las palabras de bienvenida que hizo nuestra directora, la profesora Andrea Lucas. Y también agradecer la atención y la concurrencia que tiene este taller acerca de un artículo científico que se ha preparado y que es fruto de una investigación en materia del fenómeno criminal y la respuesta que tiene que realizar el Estado, que tiene que presentar el Estado, que se desarrolla en organizaciones criminales sin fines de lucro principalmente. Lo que voy a hacer yo ahora es una pequeña exposición de no más allá 10 minutos, en la cual yo voy a dar algunos lineamientos generales del artículo, voy a explicar un poco acerca de qué se trata, cuál es el tema. Voy a tratar de no leer el artículo para no aburrirlos a los oyentes que no conocen mucho el tema y tampoco darles mucho la lata, pero sí tratando de dar las pautas o lineamientos generales acerca de esta situación. Entonces, bien, sin más recovecos y vueltas, vamos a empezar a hablar acerca del tema. Y lo cierto es que la exposición y el artículo de la cual es objeto se centra principalmente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Chile, este campo normativo está regulado principalmente por la Ley 20.393, que sanciona a empresas y organizaciones de otro tipo por los delitos cometidos por sus dependientes o directores en ejercicio de sus funciones en beneficio de la persona jurídica, siempre y cuando se haya sido producto de un incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión. ¿Qué es lo que busca esto? Lo que busca básicamente es que las personas jurídicas, que son estas asociaciones, estas entidades ficticias que en realidad se traducen en empresas, ONG, se traducen incluso en empresas del Estado, se traducen incluso en entes públicos, lo que sí algunos entes públicos no van a ser objeto de esta ley, pero eso es tema aparte. Lo que busca es que todos estos entes generen una producción socialmente eficiente, que se desarrollen de manera conforme al ordenamiento jurídico y socialmente inocuas, es decir, que no desarrollen una actividad que redunde en la producción o en la generación también de daños sociales, que puede ser delitos, que puede ser contaminación, que puede ser un montón de efectos o repercusiones negativas de una actividad organizacional. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Para tratar de motivar a este tipo de organizaciones es establecer unas sanciones que sean
de un punto de vista adecuadas, proporcionales y disuasivas para motivar a la empresa a mantenerse en el cauce de la legalidad. Eso como introducción más general. Lo que sucede es que desde sus inicios, desde incluso de su más tierna infancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a principios del siglo XX, su principal foco de aplicación fue a empresas. Y eso es el ethos, el pathos y el logos de los sistemas de responsabilidad penal de la persona jurídica que se han implementado no solamente en Chile, sino que también a lo largo de todo el mundo. La idea ha sido siempre regular la actividad empresarial porque se ha estimado que esa actividad empresarial es la mayor productora de riesgos de un punto de vista delictivo, por todo el tema del lucro y la búsqueda desenfrenada de ganancias sin pensar en una repercusión social que ella tendría. Estos son, por así decirlo, los sospechosos de siempre de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso ha dejado, sin embargo, y aquí, entrando ya en materia del artículo, un poco fuera de foco la responsabilidad y los daños que pueden generar otro tipo de entes, que son las organizaciones sin fines de lucro, que todos vamos a coincidir en que son entes tremendamente importantes y relevantes para el funcionamiento de la sociedad civil. Hoy en día, incluso, adecuándolo y aterrizándolo un poco al proceso en el cual estamos viviendo, estamos en un proceso en ciernes de reconstitucionalización y de dictación de una nueva constitución, en la cual el funcionamiento y la labor de la sociedad civil es esencial y muy importante para lograr un proceso adecuado. Por lo tanto, no hay ningún otro momento histórico en el cual nosotros nos podamos dar cuenta de mejor manera la importancia que tiene la sociedad civil en la organización y el funcionamiento del Estado. Son incluso, según Habermas, entes mediáticos, entes que intermedian entre el individuo y el Estado para lograr entretejer el tejido que, para lograr elaborar, perdón, el tejido que conforma nuestra sociedad. Entonces son entes muy importantes. Pero lo que sucede es que este tipo de entidades también caen en conductas criminales. Es el caso señalar y recordar, por ejemplo, el caso universidades, en el cual existió hipótesis de cohecho de parte de algunas universidades en Chile y que redundó incluso en el cierre de 3 universidades en el corto plazo. Es el caso recordar, por ejemplo, todos los problemas que han existido en materia de los organismos colaboradores acreditados del Sename, en el cual este tipo de organismos funcionan y laboran de manera colaborando con el Sename, pero pese a ello redundan constantemente en incumplimientos de normas de conducta de principios reguladores que establece el Sename, lo cual redunda en daños, en muerte, en lesiones de los niños que están sometidos a su cuidado. Y eso genera un tremendo daño social, genera un tremendo impacto y una enorme relevancia en punto de vista social. Entonces, ese es el problema que, ese es el contexto en el cual se desarrolla el artículo, y el problema que busca desentrañar es, bueno, tenemos esta situación, la pregunta es, ¿la ley 20.393 está realmente diseñada para responder a este fenómeno? ¿Se aplica el mismo fenómeno criminal, se aplican las mismas normas de imputación a las empresas que a las personas jurídicas sin fines de lucro? Y bueno, entrando en materia, ahondando ya en el artículo derechamente, la hipótesis que se desarrolla en el artículo es, en principio, la ley 20.393 no puede hacer diferenciación entre distintos tipos de sujetos, porque la ley es un mandato de la voluntad soberana, que tiene que tener aplicación de un punto de vista general y no puede establecer diferencias arbitrarias entre uno y otro sujeto. No tenemos leyes que están destinadas para una clase de sujetos en Chile y para otra clase de sujetos no, desde un punto de vista de personas naturales, tampoco deberíamos tenerlo para un punto de vista de personas jurídicas, ¿cierto? Está bien, es el postulado, pero sin embargo, la forma como se aplica la ley, las normas de conducta que tienen que satisfacer las personas jurídicas probablemente son distintas entre las empresas y las personas jurídicas sin fines de lucro. Y esa es la hipótesis que se desarrolla en el trabajo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas bascula en torno a una disposición fundamental, que es la ley 20.393, el artículo 3º, inciso 1º, parte final, que es que los delitos deben haberse cometido para poder irrogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el incumplimiento por parte de las personas jurídicas de sus deberes de dirección o supervisión. Es decir, la persona jurídica debe haber incumplido un set de deberes
que posibilitan, favorecen, de un punto de vista causal final simple, la comisión de los delitos. Ese es como el nexo, porque de lo contrario tendríamos un caso de responsabilidad objetiva si es que la persona jurídica no hiciese nada y porque un empleado cometiese un delito, finalmente se le rogase una sanción a la persona jurídica, ¿cierto? No tendría sentido. Es un caso de responsabilidad objetiva, infringe el principio de culpabilidad y ahí tenemos un problema grave. Entonces, ¿qué es lo que exige el ordenamiento jurídico? Que se haya debido al incumplimiento de un problema organizativo interno. La pregunta y el problema grave que tenemos es, bueno, ¿cuáles son estas normas organizativas? Y lo cierto es que la ley no establece ninguna, absolutamente ninguna forma de cumplir con estos deberes de un punto de vista general. Lo que sí establece es un modelo de compliance, que es una forma de cumplir estos deberes, pero no dice cuáles son, desde un punto de vista declarativo. Lo que dice el artículo 3º, inciso primero, parte final, es debe cumplirse con ciertos deberes de dirección y supervisión. Se estimarán como cumplidos estos deberes en tanto la persona jurídica haya implementado antes de la comisión del delito un modelo de prevención de estos adecuado para impedir el delito que realmente se cometió. Pero eso es una forma de cumplirlo, no son los deberes en forma general. Y por lo tanto, ¿qué pasa con una persona jurídica que no quiere implementar un modelo de prevención? ¿Qué pasa con una persona jurídica que se ha administrado y ha funcionado desde un punto de vista respetuoso de la legalidad, cumple con todas sus normas, una empresa que reporta a la superintendencia, hoy en día Comisión de Mercado Financiero, hace los disclosures, hace absolutamente todas las formas de comunicación, respeta los derechos de los accionistas minoritarios, tiene un representante para ellos, etcétera? Y dice, pero si yo me comporto conforme a la legalidad, tengo una conducta que es atípica o aberrante de parte de uno de mis empleados, ¿por qué a mí me viene a sancionar? Entonces, ese tipo de cosas, yo ya me refería a Francisco está hablando. Perdón. Ese tipo de conductas, concretamente, no. Ese tipo de conductas, concretamente, no van a ser aberrantes y la forma de cumplir los principios de gobierno corporativo al interior de la empresa o de la persona jurídica sin fines de lucro. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Sí, bien, gracias. Estamos poniendo. Después vamos a abrir una ronda de preguntas para los demás profesores. Por mientras, por favor, silencien los micrófonos. Sí, en eso. Los demás estábamos en otro. Ya, fantástico. Estábamos todos en otro Teams, así que. Ya, fantástico. Ok, bueno, cuando se vayan ingresando, por favor, silenciando los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces la idea era, lo que estaba diciendo era, bueno, las personas jurídicas en ese sentido van a tener que comprobar y van a tener que acreditar una organización interna conforme a la ley. Y en tal caso, si es que se comprueba esta organización interna conforme a la ley, se nos rompe el nexo causal, se nos rompe entonces la relación entre un defecto de organización interno por una parte y por otra parte el delito individual. Entonces ese es el problema. Bueno, la pregunta es, ya para ir cerrando un poco la exposición y dar paso al comentario de Lautaro, bueno, ¿cuáles son estas normas? ¿Y por qué se hace un estudio particular para las personas jurídicas sin fines de lucro? Porque las personas jurídicas de lucro tienen una estructura totalmente distinta, tienen una forma de administrarse totalmente distinta, tienen un modelo de organización y administración y supervisión interno absolutamente distinto a como son las empresas. Y en este sentido, la forma de organizar interiormente va a ser distinta a las organizaciones sin fines de lucro y por lo tanto los deberes de dirección y supervisión que van a tener que cumplir van a ser distintos. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Esto se expresa por dos vertientes que son exactamente las mismas dos variantes que yo empecé a introducir en delante cuando hablé acerca de la norma que contempla los deberes de dirección y supervisión. Para eso les voy a pedir que nos demos un paso atrás brevemente. La ley establece deberes de dirección y supervisión. Por otra parte, establece una forma de cumplirlo. Pues bien, desde el punto de vista de la estructura normativa, esta forma distinta de cumplir con estos deberes se va a radicar de dos maneras. Primero, distintos deberes de dirección y supervisión que se traducen y que explican el trabajo como distintos principios de gobierno corporativo, de dirección y de organización interna de las personas jurídicas. Y por otra, distintos, que era la forma de cumplir, que es un modelo de prevención de delitos,
una distinta estructura de los modelos de prevención de delitos. En tal sentido, los principios de gobierno corporativo que van a tener que satisfacer las personas jurídicas sin fines de lucro no se encuentran necesariamente en las mismas normas de principios que regulan los principios de gobierno corporativo que afectan a las empresas, que están en la ley 18.045, en la ley 18.046, que están en las distintas normativas de carácter general que dicta periódicamente en ese entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día Comisión para el Mercado Financiero, y también, por otra parte, esas normas no van a estar en este tipo de instrumental que rige para las personas jurídicas con fines de lucro, sino que más bien va a estar en otro tipo de normas. Probablemente lo que yo planteo es que están en los principios y preceptos fundamentales que implementó la ley 20.500 sobre asociaciones de participación ciudadana en la vida política, que regula y que modificó todo el catálogo de normas por los cuales se rigen las organizaciones sin fines de lucro en el Código Civil, por una parte, y también va a estar en los principios de gobierno corporativo que establecen distintos entes reguladores que regulan, valga la redundancia, perdónenmela por favor, que regulan la actividad de las organizaciones sin fines de lucro específicas que se trate. Así, por ejemplo, el CENAME va a establecer una serie de principios por los cuales las OCAs, los organismos colaboradores acreditados, van a tener que regirse, cosa de poder implementar una buena administración y un buen gobierno al interior de este. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior va a establecer también una serie de principios y una serie de reglas que van a tener que por las cuales van a tener que regirse las universidades para implementar un buen gobierno interno. Y en este sentido, esa es la idea que se desarrolla aquí en el artículo. Lo que hay que hacer es ver qué tipo de normas tiene que cumplir la persona jurídica específica, y es una tarea finalmente que va a ser del juez, revisar si es que la persona jurídica ha tenido una organización interna conforme a derecho a través del cumplimiento de estos deberes de dirección y supervisión que se le aplican particularmente a esa persona jurídica sin fines de lucro. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Y qué es lo que abonda el artículo? Que es, primero que todo, muy difícil revisar qué tipo de normas se le aplican a una persona jurídica sin fines de lucro, porque para el panorama regulatorio está muy fragmentado, es complejo y más encima va a tener que hacerse caso a caso. Y eso es algo muy complejo y eso requiere un estudio de categorización, de catalogación y también de depuración importante de parte de la investigación. Esa es la respuesta que hay que lograr y eso es lo que requiere también la aplicación de un derecho penal racional en la materia, que lo que busca es apuntar a una autorregulación de las empresas y las organizaciones sin fines de lucro, pero realmente en serio y que realmente se haga en respeto de sus principios de asociatividad y también de autoorganización interna. Eso es de punto de vista muy general. Traté de exponerlo en 10 minutos, espero haberlo logrado. Muchas gracias. Logrado. Lautaro, adelante. Muchas gracias, Francisco. Bien, muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la profesora Lucas por su presentación y al profesor Bedecarratz por su muy amable invitación a comentar su excelente artículo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin fines de lucro. El profesor Bedecarratz me ha pedido que lleve a cabo un análisis crítico del artículo. Quisiera advertir, en relación con mis comentarios, que si bien el derecho penal económico y más concretamente el derecho penal de la empresa corresponden a mis líneas de investigación, no soy un especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, como sí lo es el autor de la investigación que nos convoca. Bien. El tema elegido por el autor es enormemente interesante y de gran importancia práctica. Llama la atención, en este sentido, que si bien la ley 20.393 no es aplicable solo a organizaciones empresariales, sino también a organizaciones sin fines de lucro, no existen hasta ahora investigaciones en nuestro medio sobre la responsabilidad penal de estas últimas entidades. Por eso el artículo del profesor Bedecarratz llena un importante vacío, no solo en Chile, sino en todo el ámbito hispanoamericano.
Las observaciones o comentarios que tengo respecto de la investigación las he agrupado en los siguientes ejes. Primero, la descripción del objeto del trabajo. En segundo lugar, la naturaleza del injusto en organizaciones delictivas sin fines de lucro. En tercer lugar, las reglas extrapenales y extrajurídicas que permiten configurar las normas de conducta que han de cumplir las organizaciones sin fines de lucro. En cuarto lugar, las particularidades de los deberes de dirección y supervisión en las organizaciones sin fines de lucro. En quinto lugar, la regulación del gobierno corporativo en estas entidades. Y finalmente, los sistemas de prevención de delitos en estos entes sin fines de lucro. Veamos algunas cuestiones sobre la descripción del objetivo del trabajo. En la introducción del trabajo se describe la finalidad del mismo. Esta finalidad recae en un determinado objeto de análisis, a saber, los deberes de dirección y supervisión a que alude el artículo 3º, inciso 1, in fine, de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ahora bien, ¿qué pregunta pretende responder el trabajo en relación a tal objeto? En otras palabras, ¿cuál es la pregunta de investigación que se busca responder a lo largo del trabajo en relación a tal objeto? En la introducción se señala que se busca resolver la cuestión de si el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión posee una dimensión distinta en las organizaciones sin fines de lucro que en las empresas. Se señala al mismo tiempo que se analizará el contenido de los deberes de dirección y supervisión. Aquí yo sugeriría modestamente armonizar la forma de describir la finalidad del artículo. La expresión incumplimiento pareciera poner énfasis en la modalidad de la infracción a normas de conducta dirigidas a la persona jurídica, mientras que la palabra contenido haría hincapié en la configuración, en el alcance de esas normas de conducta. Segundo, la naturaleza del injusto en organizaciones delictivas sin fines de lucro. En el artículo se sostiene, siguiendo la sistematización propuesta por Lampe, respecto de los sistemas de injusto constituido, que las organizaciones sin fines de lucro constituyen sistemas susceptibles criminalmente, pero a la vez sistemas pervertidos criminalmente. Esta aseveración, sin duda, es muy acertada. Y es que estas organizaciones están dotadas de una constitución jurídica formal y, pese a declarar un objeto de actividad perfectamente lícito, pueden generar actividades criminales en su seno. Pero además, son entes que pueden sufrir una mutación negativa de su filosofía, de su cultura organizacional, que los transforme en agentes generadores de un daño social similar en su gravedad al que pueden causar entes estatales. La pregunta que surge a continuación de esta calificación híbrida que se hace del sistema de injusto constituido, propio de las organizaciones sin fines de lucro, es qué consecuencias acarrea tal calificación en la configuración, contenido o forma de los deberes de dirección y supervisión. Esta cuestión pareciera ser relevante si se atiende al núcleo del artículo, que según el autor consiste en analizar el contenido de los deberes de dirección y supervisión. Lo que se podría llevar a cabo es vincular de una manera todavía más expresa en el artículo la naturaleza del injusto en organizaciones sin fines de lucro con el aspecto medular del artículo consistente en analizar los deberes jurídicos referidos. A propósito de este aspecto del trabajo, surge además la pregunta si acaso el carácter híbrido de las organizaciones sin fines de lucro, sistemas susceptibles criminalmente y a la vez pervertidos criminalmente, no tendría un efecto también en la cuantía y naturaleza de la pena a imponer a estos entes, ¿no? Así, recordemos que el artículo 17 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas indica que la extensión del mal producido por el delito, entre otros factores, sirve para regular la cuantía y naturaleza de las penas a imponer a la organización. Pues bien, la circunstancia de que los delitos cometidos en el seno de una organización sin fines de lucro
puedan generar un impacto social muy grave, en tanto en cuanto esta organización sea un agente intermedio entre los ciudadanos y el Estado, nos hace estar frente a un desvalor de resultado especial, que debería tal vez tener una consecuencia en el tipo, en la clase, en la naturaleza y en el quantum de la pena a imponer. Tercero, las reglas extrapenales y extrajurídicas que permiten configurar las normas de conducta que han de cumplir las organizaciones sin fines de lucro. A lo largo del trabajo se hace hincapié en la idea de que existirían una serie de normas de comportamiento contenidas en reglas de derecho privado, en preceptos regulatorios, en preceptos infralegales, en normativa administrativa, etc., que permitirían concretar las normas de conducta que las personas jurídicas tienen que cumplir para no verse expuestas a riesgos de persecución penal. En este sentido, se indica, por ejemplo, en la página 15, que con la finalidad de implementar un correcto gobierno corporativo, se hace necesario observar una serie de leyes y normas de carácter general dictadas por la Administración en materia societaria. A propósito de esta aseveración, surgen una serie de interrogantes. ¿Qué papel tienen no ya las normas extrapenales, sino las normas extrajurídicas en la configuración de los deberes de dirección y supervisión? Es decir, ¿qué papel desempeñan las normas de minimización de riesgos dictadas por entidades no estatales para establecer la medida del riesgo permitido en la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Existen normas ISO? Esto yo no lo sé, por eso planteo la duda. ¿Existen normas ISO o normas chilenas emanadas del Instituto Nacional de Normalización que permitan concretar las normas de conducta dirigidas a las personas jurídicas? Si es que estas normas existen, ¿están destinadas solo a empresas o también serían aplicables a las organizaciones sin fines de lucro? ¿Se puede afirmar de manera categórica que los deberes de dirección y supervisión son distintos para unas y otras? En el ámbito del derecho español se ha señalado que, abro comillas, de conformidad con los estándares normativos en materia de compliance, el objeto de referencia de un sistema de gestión de riesgos no es en exclusiva una empresa privada y con personalidad jurídica. Así, por ejemplo, según la norma española 19601-2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal, lo relevante es el concepto de organización y no de personalidad jurídica. Es más, sigo con la cita, es más, lo dispuesto en la norma española 19601 es aplicable tanto a organizaciones privadas como públicas. Cierro comillas. Esta cita que acabo de reproducir está tomada de un capítulo escrito por Raquel Montaner, contenido en el libro Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa, publicado recientemente por la editorial Atelier de Barcelona. En definitiva, la relevancia de las reglas extrajurídicas en la concreción de los deberes de dirección y supervisión podría hacer aconsejable tal vez un apartado especial, no tiene por qué ser muy extenso, referido a si son aplicables también tales reglas a las organizaciones sin fines de lucro y si puede hacerse una diferenciación entre los deberes de dirección y supervisión que rigen para estas organizaciones y los que rigen para las empresas. El trabajo del profesor B. de Carrats sí contiene una mención expresa a las reglas extrajurídicas, al aludir a la norma ISO 37001, pero queda la duda de si esta norma permite aseverar que la configuración de los deberes de dirección y supervisión son diferentes para las organizaciones que persiguen fines de lucro y para aquellas que no lo persiguen. 5. La regulación del gobierno corporativo de las organizaciones sin fines de lucro. En el artículo se plantea la relación existente entre los deberes de dirección y supervisión, por una parte, y la implementación de un correcto gobierno corporativo al interior de la persona jurídica, por otra. El gobierno corporativo representaría un sistema interno de administración, dirección y supervisión de organizaciones destinado a conciliar intereses y resguardar los derechos de sus integrantes y terceros, y permitiría impedir o disminuir los riesgos delictivos que emanen de las organizaciones. Pues bien, en el artículo se señala que Chile cuenta con una normativa que fija los requisitos mínimos del gobierno corporativo
respecto de las personas jurídicas con fines de lucro. Esta normativa se encuentra en las leyes 18.045, 18.046 y en las normas de carácter general 341 del 2012 y 385 del 2015. Ahora bien, ¿es posible aplicar las normas de gobierno corporativo concebidas para personas jurídicas con fines de lucro a las organizaciones sin estos fines? En el artículo pareciera sostenerse que no, debido a las importantes diferencias que determinan la gobernanza en empresas y en organizaciones sin fines de lucro. Estas diferencias tienen que ver con la forma jurídica, los objetivos, la prioridad del rendimiento económico, etcétera, de unas y otras. Además, la Ley 20.500 habría instaurado un régimen especial de gobernanza para las organizaciones sin fines de lucro, por lo que sería innecesaria la aplicación de reglas propias del ámbito societario. En este aspecto del artículo, creo que tal vez podrían hacerse ciertas matizaciones. Tengo dudas, pero esas dudas surgen simplemente de mi muy poco conocimiento de la materia. Tengo algunas dudas de que la Ley 20.500 haya establecido un régimen detallado de gobierno corporativo para las organizaciones sin fines de lucro. Si uno lee el mensaje que dio inicio a la discusión de esta ley en el Parlamento, pareciera que al centro de la ley estaba puesto más bien, aunque puedo estar equivocado, en fomentar la formación de tales asociaciones, en fomentar la participación ciudadana en nuestro régimen democrático. La pregunta entonces sería, ¿no hay ninguna regla contenida en las leyes 18.045, 18.046 o en las normas de carácter general 341 y 385, antes mencionadas, que permita a las organizaciones sin fines de lucro configurar un correcto gobierno corporativo? Es evidente que no son disposiciones de fuerza vinculante para estas organizaciones, pero en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se abren importantes espacios de autorregulación para evitar los delitos cometidos en su seno. Y en el marco de esta autorregulación, en principio, no habría ningún impedimento que las organizaciones sin fines de lucro se apoyen en algunas de las pautas de gobierno corporativo obligatorias concebidas para las empresas. En este sentido, tengo la impresión de que la negativa a aplicar las normas de gobierno corporativo que rigen para las personas jurídicas con fines de lucro a las organizaciones sin fines de lucro atiende a criterios más bien de carácter general, atiende a las diferencias en la organización de unas y otras entidades y que están expuestas tan claramente en el cuadro de las páginas 15 y 16 del artículo. Cuando tal vez lo decisivo sería preguntarse si no hay algunas normas específicas de gobierno corporativo aplicables a las empresas que permitan a los entes sin fines de lucro autorregularse y evitar o disminuir los delitos que puedan cometerse en su seno. Sexto, los sistemas de prevención de delitos en las organizaciones sin fines de lucro. En el artículo se afirma que los sistemas de prevención de delitos constituyen el elemento central del modelo de compliance previsto en el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Estos sistemas, indica, constan de 4 fases: identificación y prevención de riesgos delictivos y detección y sanción de contravenciones. En el artículo se afirma que los riesgos de comisión de delitos al interior de las organizaciones sin fines de lucro son diferentes a los riesgos existentes en las empresas y que ello impactaría en la diferente fisonomía de los sistemas de prevención de delitos en unas y otras. Aquí cabe plantear la siguiente reflexión. ¿Son estos riesgos verdaderamente diversos? La respuesta a esta pregunta creo que supone tener a la vista los delitos que pueden cometerse al interior de una organización sin fines de lucro y que están descritos en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Estos delitos, a primera vista, pero puedo equivocarme, serían los delitos de cohecho y lavado de dinero. La cuestión es si los riesgos de que se cometan, por ejemplo, delitos de cohecho al interior de una organización sin fines de lucro que recibe subvenciones estatales,
son radicalmente distintos a los riesgos de que se cometa un delito de cohecho al interior de una empresa que pretende ganar, por ejemplo, una licitación pública. Es cierto que el beneficio económico indebido que se pretende obtener en uno y otro caso es distinto. En un caso será una subvención, en otro caso el precio que se recibe por un bien o servicio que se entrega al Estado. Sin embargo, tengo la impresión de que los mecanismos para identificar y prevenir los riesgos de soborno a funcionarios públicos y la detección y sanción de conductas indebidas al interior de la persona jurídica no deberían ser muy diferentes en una empresa que en una organización sin fines de lucro. Tal vez el aspecto en que el profesor Bedecarrats podría explayarse en este seminario sería el de las características generales que debe tener un sistema de prevención de delitos en las organizaciones sin fines de lucro, distinguiendo una serie de ejes. Por ejemplo, el eje relativo a identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos de cohecho y lavado de activos. Segundo eje, el establecimiento de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. Y, en tercer lugar, tercer eje, qué mecanismos de información de los posibles riesgos e incumplimientos a los órganos encargados de vigilar el funcionamiento y observancia del sistema de prevención deberían instaurarse en las entidades sin fines de lucro. Bien, estas son las observaciones o los comentarios que tenía, que había preparado en relación al artículo. Y nada, reitero mi agradecimiento por la invitación y espero que se abra una discusión fructífera para todos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lautaro. La verdad es que has hecho muy interesantes comentarios y temas que nos abren puertas, ¿no?, para seguir conversando. ¿Te parece, Francisco, que abrimos las preguntas o te interesaría responder algunas de las sugerencias y comentarios? ¿Qué prefieres? Puedo empezar a responder, pero quizás demos la oportunidad, si es que existe algún otro profesor de los que están escuchando, que le haya llamado la atención a algún punto desde su área disciplinaria y que quiera hacer alguna pregunta en el área de su interés. O sea, y después vamos con las preguntas o los puntos de aclaración que explicó Lautaro. Sí. Las específicas de Lautaro. Perfecto. Entonces abrimos la discusión. Ahora pueden abrir la cámara si lo desean y pueden abrir obviamente el micrófono los colegas del instituto y preguntas al público general, no hay ningún problema, las podemos utilizar, los podemos ver acá en el chat. Sí, las personas del público general que deseen hacer preguntas pueden perfectamente plantearlas en la parte del chat, que hay una parte que dice pregunta y respuesta, y con gusto las podemos contestar, pero tienen que escribirlas al lado, en el costado de la pantalla. Ok, no, pero no, son específicamente las observaciones. Rodrigo, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta? Pedro. No, la verdad es que me quedó todo muy claro, pero no, digamos, un tema que yo la verdad es que no me atrevería, porque no es un tema que he trabajado. Hace un tiempo lo vi cuando salió la ley, digamos, de la responsabilidad de las personas jurídicas, cuando Chile entró a la OECD por presiones, ¿cierto?, de la OECD, se estableció esa responsabilidad, pero también, digamos, del ámbito civil, algo interesante que hay en otras materias, que se está discutiendo mucho, es la responsabilidad fiduciaria, que se puede dar en un ámbito totalmente distinto, que tiene que ver con la sociedades de inversión, porque la regulación de las sociedades de inversión, pero esto en materia civil, están reguladas formalmente, pero que ha pasado con el caso Chang y se repite hasta el infinito y la gente cree que hay una suerte de control ahora de la Comisión de Mercado, la CMR, y resulta, de Mercado de Valores, perdón, y resulta que no la hay, cuando es un control muy simple. O sea, habría que ver que efectivamente, por ejemplo, si yo tengo una sociedad de inversión de 100 millones,
bueno, que los 100 millones de dólares tenga 80 millones en acciones y tenga los certificados, porque arman, ¿no es cierto?, estafas piramidales y no hay responsabilidad del fisco. Yo creo que debería verla y ahí se está empezando a conversar en la doctrina civil. Yo por lo menos era la idea de tirarme en contra del fisco con una demanda por responsabilidad civil porque se va a empezar a repetir esto por un problema regulatorio, ahí en torno a la falta de regulación, yo creo que es más pegado, pero sí un deber fiduciario que se puede defender precisamente de la ley, de la responsabilidad penal, que ahí se hable de las personas jurídicas, con fines de lucro, eso sí. Pero estos deberes fiduciarios son interesantes en materia civil que se pueden abrir, entonces se podrían haber deberes fiduciarios civiles en materia de personas sin fines de lucro, pero yo creo que está alejado de lo que plantea Francisco. Tal vez se relaciona, tal vez una notita al pie podría caer ahí el día de mañana, pero creo que más que eso. Para hablar de la discusión actual, claro, claro. ¿Pedro? Sí, bueno, felicitar, en todo caso, el artículo me parece muy claro, así que felicitar a Francisco porque se observa que en realidad hay una preocupación de mantener una claridad en la redacción, incluso por la proporcionalidad de los párrafos. Uno observa eso que es bastante claro. Me parece que la introducción está bien lograda, así que aspecto de forma en general, y de fondo incluso porque ya no soy penalista, me cuesta poder hacer una crítica. Quizás simplemente un aspecto en el título, porque me parece que el título puede ser algo neutro, una neutralidad. Entonces quizás el título es algo simplemente formal, habría que completarlo con una idea adicional y eventualmente darle alguna connotación personal del autor, porque como está escrito pareciera ser un título neutro. Y algo que sí me llamó la atención, que quizás es algún punto en el que yo pueda hacer algún comentario mayor, es que es efectivamente una investigación de derecho penal, pero utiliza conceptos que son ya sea de derecho administrativo, ya sea de derecho regulatorio, como también se suele llamar. Por ejemplo, conceptos como gobernanza o gobierno corporativo, compliance, son conceptos que se utilizan en la investigación. Ahora, yo me pregunto, en realidad, es más bien una pregunta que una afirmación, si en realidad estos conceptos son suficientemente claros en la utilización general. A mí me parece que conservan aún un cierto ámbito de incerteza en relación a lo que realmente quieren decir estas nociones, que probablemente se explican por la influencia del derecho anglosajón en nuestro derecho, que más bien podría referirse simplemente a la administración, o sea, simplemente buscar otros nuevos términos para referirse a la actividad administrativa, simplemente. Y eso también se utiliza en una noción que se ocupa en el artículo, que es la noción de regulación. Bueno, la noción de regulación es algo que se estudia en derecho administrativo, pero los autores no tienen claro, la verdad, qué quiere decir este concepto de regulación. Antiguamente se señalaba que la regulación era la policía administrativa. Ese era el concepto que se utilizaba, el concepto de policía administrativa. Ahora, el concepto de policía administrativa es un concepto francés, y por la influencia del derecho anglosajón fue cambiando a regulación, a la noción de regulación. La policía administrativa no ha sido un concepto que ha sido bastante profundizado por la doctrina. Hay autores como Gladys Camacho que tienen artículos que son claros para delimitar lo que significa ese concepto y diferenciarlos de otros, como la noción de regulación, por ejemplo. La noción de regulación ha sido también desarrollada, sobre todo en derecho español, por autores como José Estef Pardo. Y la noción de regulación luego sufre una segunda variación, que es la noción de autorregulación. O sea, se pasa de la policía administrativa a la regulación, y luego la autorregulación, que en el fondo quiere decir algo similar, quiere decir que la administración delega la facultad de dictar normas que regulen una organización. Entonces se pasa a una noción de regulación, derecho regulatorio, y luego se acentúa esa característica a través de la expresión autorregulación. Y finalmente hay una especie de retroceso, que a mí me parece que es el punto en el cual se inserta la investigación. Una especie de retroceso
porque la autorregulación pasa a ser regulada, y se habla entonces de autorregulación regulada. Es decir, no puede delegarse completamente la facultad de dictarse normas que regulen la organización, sino que existe alguna especie de deber de que eso suceda, una obligación de medios, podríamos decir, o incluso de resultado en ciertos ámbitos, ¿por qué no? Una obligación de resultado. Y entonces la administración debe asegurar que se dicten esas normas. Y me parece que es en ese punto, en esa especie de retroceso, en el que se inserta la investigación, que es más bien destaca ese deber de supervigilar, que tiene la administración sobre órganos que no forman parte de su estructura. Eso es un comentario que quizás podría ayudar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Rodrigo, también. Excelente, excelente. Juan Jorge, ¿algún... Adelante. Hola, los saludo solamente. Disculpen, me demoré en entrar porque entré en el otro Teams, un enredo. No, yo soy en esto estudiante de primer año y creo que primero medio, así que solamente me limitaré a escuchar, a aprender para ver cómo sigo más adelante. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Jorge. O sea, de hecho, leí algunas minutas y quedé así, no, aquí yo no meto la cuchara, no. Pero escucho. George, adelante. Adelante, gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Francisco, ya te envié un documento con algunos comentarios, pero en mi caso las dudas que tengo son más que todo formales, digamos. A veces creo que cuando yo siempre pienso cuando uno redacta un artículo, uno lo redacta para gente que no sabe nada del tema. Entonces, no siempre para un público experto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te refieres por primera vez a compliance, digamos, sería importante tener en pie de página por lo menos una referencia a qué concepto te refieres y qué quiere decir compliance. Es válido, sí. Es válida la indicación, totalmente. Y tú lo tienes en otras partes, digamos. Aquí hablas al inicio en tu introducción de criminalidad organizacional. También son términos que son términos más técnicos y de repente aparecen, pero para un lector que no es experto en la materia, no tiene mucha claridad acerca de qué es a qué te refieres en concreto aquí, ¿no? Entonces yo creo que ahí cuando uno ocupa conceptos técnicos, hay que poner por lo menos en pie de página una explicación de a qué se refiere uno, ¿no? Y creo que es un tema de estilo. Y el otro tema es, sí se lee muy bien y el tema es muy interesante, digamos, pero ¿qué? Y en lo demás, creo que más sirve que te envío los otros comentarios en detalle, porque es más productivo que hablar aquí. ¿Ya? De lo cual voy a estar muy agradecido, así que gracias. Recibí los comentarios, los voy a revisar durante el día. Así que gracias. Bueno, gracias. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor. ¿Hay alguien ahí que...? No. Yo tengo una un poco básica. Los deberes de dirección y supervisión del cual vos te ocupás, ¿es exactamente, o sea, se corresponde al deber de debida diligencia o es un concepto distinto? Y esto yo lo hablo desde los conceptos que manejo. Por eso te hago esta duda, porque me queda un poco ahí sobre los alcances. Presumo que quizás sean más específicos y obviamente esto tiene que ver un poco con un fenómeno un poco general que yo puedo advertir especialmente desde el derecho internacional, en la cual el derecho internacional hoy pasa mucho por un derecho de estándares de conducta, ¿no es cierto? Hacia ahí va el derecho internacional en el momento actual. Entonces la pregunta es,
a su vez, la referencia a las ISO me parece que hablan justamente, da cuenta de ese desarrollo de estándares de conductas, ¿no es cierto? Y de cómo conformar esta conducta que tiene que ver con estos deberes de diligencia y dirección, o por eso te pregunto si tiene algo que ver con el deber de debida diligencia. Entonces, un poco esta duda de cómo dialogan, y me parece muy válido el comentario de Lautaro en relación con este papel de estas normas extrajurídicas, porque el rol que hoy las normas extrajurídicas juegan en distintas áreas del derecho es cada vez mayor, porque tiene que ver con este desarrollo, especialmente, bueno, con esta relación derecho nacional y derecho internacional, desde mi explicación como internacionalista probablemente, ¿no es cierto?, donde hay un diálogo mayor, y donde hoy esta mirada así media general pasa por ver un derecho internacional que mucho tiene que ver con esta bajada de fijar estándares de conducta para asegurar el cumplimiento a nivel nacional, ¿no es cierto?, de los tratados y cómo se va bajando esto. Entonces, ¿cómo ves vos este diálogo y esta incorporación de normas extrajurídicas, especialmente que probablemente, o sea, presumo también que el derecho penal es un derecho donde las conductas es la clave, ¿no? Entonces quizás puedan tener una mirada mucho más, una mejor respuesta, ¿me entendés? Que otras áreas del derecho donde no hay esa definición o esa claridad en relación con las conductas, ¿no?, de los sujetos, que es algo mucho más propio del derecho penal. Y esto es mi pregunta o mi duda. Así que quería ver a ver cómo lo ves vos, cómo te parece a vos qué pasa, ¿no?, este diálogo entre normas extrajurídicas, como pueden ser las de los ISO, y bueno, y esta duda de si el deber de diligencia, el deber de debida diligencia es lo mismo deberes de dirección y deberes de supervisión, o son parecidos o no. Fantástico. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Veo que se nos hizo una pregunta por el chat de un auditor. La voy a leer muy brevemente y la voy a dejar para contestar también al final. ¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por organizaciones sin fines de lucro que podrían desencadenar responsabilidad penal y por ende sobre quiénes recaería esta responsabilidad? Esa pregunta también la voy a incluir aquí dentro de las cosas que tengo que dar respuesta. Así que, bueno, quiero agradecer a todos quienes me plantearon preguntas, especialmente a Lautaro, que me hizo una revisión bastante exhaustiva del artículo y hizo puntos muy, muy finos en cuanto a naturaleza, normas y contenido y forma de cumplir ellos, que era precisamente por lo cual yo te pedí y te invité a este comentario, que específicamente en tus publicaciones se nota una fineza muy aguda en cuanto a la relación o el balance entre la norma sancionatoria y las normas de conducta que tienen su sustrato, norma primaria y secundaria, y todo el tema administrativo también. Así que en ese sentido yo por eso mismo estoy muy agradecido de los comentarios que has planteado. Ahora, a las preguntas realizadas o a las aclaraciones, en cuanto a la primera que planteaste, la voz incumplimiento, un poco de cuidado terminológico en las voces que se utilizan. En este sentido, deberes de dirección y supervisión, el contenido de estos deberes puede ser distinto a la forma de su cumplimiento, o por lo menos son categorías distintas dentro del esquema normativo. Claro, existe un tema que es la norma, los deberes de dirección y supervisión, y qué es lo que uno tiene que hacer. Bueno, esto es muy bien, pero la forma como uno tiene que cumplirlas puede ser de distintas maneras. Yo puedo tener algo que siempre se ve en los delitos de omisión incluso. Yo puedo tener la obligación de cuidar a mis hijos y de no provocarles resultados dañinos. La forma como yo voy a cumplir eso, por ejemplo, mientras yo estoy cocinando, es probablemente usando los quemadores de atrás de una cocina, manteniendo a mi hijo alejado, que no entre a la cocina, o manteniendo los mangos de las ollas con las cuales estoy cocinando para adentro, cosa que por estas tres alternativas mi hijo lo estoy cuidando para que no vaya a tomar un mango de la olla y se vaya a quemar. La obligación o el deber aquí es cuida a tus hijos y no generes ningún resultado o no permitas que se genere ningún resultado dañino para ellos. La forma como yo lo cumplo,
Va a ser distinto dependiendo del paradigma que yo voy a emplear o la forma como voy a cumplir. Incluso voy a ser sumamente autoritario, ser represivo, es decir, lo voy a retar si es que se mete a la cocina. Paradigma represivo. Voy a hacer preventivo especial, lo voy a alejar de la cocina. O voy a hacer preventivo especial, positivo. Lo voy a decir, oye, lo voy a educar y lo voy a decir, oye, te puedes quemar. Son distintas formas de cumplirlo. Haciendo un poco el paralelo desordenado con las teorías de la pena. Y efectivamente es algo que hay que afinar y que se beneficiaría el artículo de establecer una fineza en cuanto a la forma de cumplimiento de una determinada estándar diferenciado del contenido de ese estándar. Y en eso enlazo con lo que planteaste en cuanto al contenido de las normas ISO. Efectivamente, en toda la pregunta que planteaste, ¿cuál es el papel de las normas extrapenales y extrajurídicas de la disminución del riesgo si es que se aplican también de igual manera a personas jurídicas con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro? La respuesta aquí, un poco, admitiendo un poco aquí casi desde un punto de vista desilusionante, pero la respuesta es sí, se aplican de la misma manera, tienen la misma aplicabilidad. La norma UNE 19.601 española no contempla diferenciación y tal como lo planteaste, citando a la autora española de Raquel Montaner, efectivamente su aplicabilidad también es a organismos con fines de lucro o sin fines de lucro, porque lo que se atiende ahí, el concepto de vinculación, el enlace aquí es el concepto de organización. Entonces, esto que puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, aquí no se realiza diferenciación. Aquí el papel de estas normas extrajurídicas efectivamente juega un rol importantísimo en la delimitación del riesgo permitido de las actividades sociales o empresariales u organizacionales. Y por lo tanto, tienen que atenderse especialmente en cuanto a cuál es el riesgo que yo estoy desarrollando, generando a través de mi actividad y si es que sobrepasa o no este estándar o esta línea que establece la norma de estandarización, que puede ser la UNE, que puede ser la ISO, que puede ser la norma de INE también. Y efectivamente en ese estándar va a jugar un rol fundamental al momento de jugar si es que la persona jurídica finalmente generó un riesgo aquí a través de la forma de administración jurídicamente aprobado que se verificó aquí casi en la materialización de la conducta delictiva del propio empleado. Así que sí, efectivamente tiene un rol fundamental y sí se aplica de manera uniforme en cuanto a personas jurídicas con y sin fines de lucro. Ahora bien, el problema no es en la forma de aplicación, sino que en la incidencia. Y la forma como los modelos de prevención de delitos tienen que valorizar esa incidencia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy manifestando en el trabajo es que las personas jurídicas sin fines de lucro perciben mucho más frecuentemente aportes estatales que una persona jurídica con fin de lucro, por la vía de subvenciones, por la vía de contratos, de prestación de servicios, etc. Y además son mucho más dependientes de estos aportes estatales para poder desarrollar su función en relación con una empresa que tiene una actividad comercial, una actividad en el mercado muchísimo más intensiva. Estos dos factores, el número de veces en las cuales proporcionalmente una persona jurídica percibe aporte del Estado con la dependencia de ello, hace que el factor de riesgo cohecho sea mucho más importante en una persona jurídica sin fines de lucro. O sea, si una persona jurídica sin fines de lucro no me valora en el modelo de prevención de delitos el factor de cohecho y no lo cuantifica de forma más detallada en relación con los otros, yo ahí voy a tener un problema si es que yo fuese un regulador y si fuese una especie de narrador omnisciente que viese todo y pudiese revisar con tal nivel de granularidad los modelos de prevención de delitos, yo automáticamente me voy a tirar como halcón en picada en contra de esa organización, en el tanto de decir, oiga, pero usted como, siendo una organización sin fines de lucro, que tiene un riesgo inherente, así es como se denominan las técnicas de cuantificación y de gestión de riesgo. Tiene un riesgo inherente de cohecho, porque usted recibe más fondos estatales, porque las personas jurídicas sin fines de lucro en sí tienen una vinculación mucho más potente con el Estado. ¿Cómo es que no se cuantifica y cómo es que no se daría mayor cantidad de medidas para impedir este tipo de riesgo? O sea, abstractamente ya vamos a tener aquí un panorama, un mapa de riesgo muchísimo más elevado, más en el rojo, en materia de cohecho para personas jurídicas sin fines de lucro en relación con las empresas. En ese sentido. Es cierto, puede ser de manera similar la forma como se verifica el cohecho, la conducta no va a variar aquí. Y probablemente la finalidad no va a variar, pero sí es mucho más prevalente en las personas jurídicas sin fines de lucro.
Eso, por lo tanto, aquí la forma no es tan distinta. El punto es que tiene que considerarlo especialmente las personas jurídicas sin fines de lucro. Esa es la respuesta a esa pregunta. Consecuencia, la segunda pregunta era consecuencia de diferenciación entre sistema injusto, susceptible y pervertido. ¿Qué consecuencias tiene esto para la imputación? Efectivamente, voy a darle una vuelta más a ese punto. Muchas gracias por esa sugerencia. Voy a darle una vuelta más cómo se puede verificar aquí una incidencia para las técnicas de imputación y para la politización aquí de los conceptos y de las reglas de imputación. Esta diferenciación que se ha arribado en el trabajo entre sistemas de injusto constituidos susceptibles criminalmente y los pervertidos criminalmente, porque efectivamente yo entiendo aquí que las personas jurídicas sin fines de lucro, al asumir funciones cuasi estatales, no es lo mismo que una empresa. Y en ese sentido, sí se pueden pervertir de manera mucho más fácil que una empresa, y a su vez se ven afectados por los factores de riesgo también, y son también susceptibles criminalmente al igual que una empresa. Por lo tanto, aquí la categoría es híbrida, es una cosa como que está entre medio camino, entre la empresa y el Estado. Por lo tanto, tiene una naturaleza distinta. ¿Qué efecto eso puede tener para la imputación? Tengo que darle una vuelta más a ese tema. Lo que sí sé, y lo que sí puedo concluir que tiene efecto, es en materia de valorización de la pena, en materia de aplicación de pena. ¿Por qué? Porque los sistemas injustos pervertidos criminalmente, que son estados, organizaciones cuasi estatales, que finalmente abandonan su función de bien común y finalmente se transforman en un sistema productor de injusto que genera daño, lo cierto es que en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro que finalmente se transforman en estos sistemas pervertidos, al asumir unas funciones cuasi estatales, que son funciones públicas o funciones de servicio público, generan un impacto brutal en la población cuando se cometen delitos. Es cosa de ver lo que sucede con los organismos o colaboradores acreditados que son de altísima connotación social. El efecto que genera ese tipo de delitos, que puede generar una OCA. Dejemos de lado la cuestión que hoy en día en Chile las personas jurídicas no responden de delito de homicidio, ni de lesiones, ni de violación, ni de abuso sexual. Eso dejémoslo de lado. Yo considero que eso sí debería establecerse en concordancia con lo que establece, por ejemplo, la legislación extranjera, que sí lo contempla, por ejemplo, la inglesa, que uno de los primeros delitos, uno de los delitos más importantes que estableció es el homicidio corporativo, básicamente, por los hechos de empresas que redundan en la muerte de trabajadores o la muerte de personas. La responsabilidad tiene que ser empresarial. La Corporate Manslaughter y Corporate Homicide Act es sumamente importante en esa materia. Lo cierto es que, dejando de lado ese tema de la aplicabilidad de los hechos de conexión, cuando un organismo colaborador genera conductas delictivas, daña la vida de personas ad eternum. Es enorme. A establecer sistemas productores de dinero, sistemas de pagadoras de caja, y generan finalmente un daño tan importante a los alumnos que finalmente se quedan sin educación universitaria y dañan las expectativas profesionales de los estudiantes a muy largo plazo. Ahí la sanción, sin embargo, yo estimo que no debería ser más punitiva. No estimo que debería aumentarse el margen de pena, no debería establecerse una norma de aplicación más potente de la pena, no debería aumentarse el quantum de la pena, sino que debería variar de objeto. Debería variar de objeto a un paradigma de justicia restaurativa, en el sentido de que la organización aquí, probablemente el patrimonio, cuando se disuelve una persona jurídica, el acto de disolución tiene que determinar para dónde sea el patrimonio, para dónde se van esos fondos. Probablemente debería establecerse por ley que los paradigmas la sanción de una persona jurídica que puede redundar en la disolución puede ordenar destinar esos fondos a un fondo de reparación de las víctimas en su totalidad y que eso no vaya al Estado. ¿Por qué? Porque es sumamente relevante probablemente establecer programas de acompañamiento aquí a las víctimas de un organismo colaborador acreditado que abandonó su función y finalmente terminó en abusos sexuales de menores de edad. Y probablemente ahí lo que debería hacerse es que todos los fondos y todo el patrimonio de esto debería establecerse para una especie de reparación. Y eso es un tema de justicia restaurativa.
el tema de cómo reparar el daño, porque el daño que generan las OCAs aquí, o el daño que generan, perdón, los organismos sin fines de lucro aquí es muy similar a un daño que puede generar un Estado, solamente que en menor escala, en una escala focalizada. No en una escala grande, sino en una escala mínima. Pero el daño es de tanto o mayor permanencia en el tiempo que el que puede generar una empresa, por ejemplo, que genera cohecho. En Chile tenemos un caso en el cual una empresa de pinturas funcionó de manera sin autorización legal en medio de un barrio residencial y eso redundó en una contaminación constante de ese barrio y de esa comuna. La condena, ahí lo que realizó, creo que eso terminó por una especie de suspensión condicional, si mal no recuerdo. Este caso, el caso de la empresa Cerecita, si mal no recuerdo, lo que redundó es finalmente es establecer la obligación de la empresa de no solamente de mudarse del lugar y de abandonar este terreno, sino que donar equipos de respiración artificial para los consultorios y los SFAM de la comuna, de establecer también repintar las fachadas, arreglar las veredas que se habían dañado por el tránsito de los camiones. Probablemente en una organización sin fines de lucro, este tipo de soluciones son mucho más valiosas que un paradigma meramente punitivo que se podría aplicar contra empresas. Porque el daño finalmente, ¿a quién va a afectar un paradigma punitivo si es que la organización sin fines de lucro no tiene dueño? Que finalmente es donde se aplica la sanción en materia de empresa. Una organización sin fines de lucro no tiene propietarios sobre los cuales hacer efectiva una multa. No le va a doler a nadie la multa, no le va a doler a nadie la pena. Pero si un paradigma de justicia restaurativa, por lo menos si no le va a doler a nadie, por lo menos tratemos de ayudar y tratemos de reparar el daño causado a través de un acuerdo entre las partes, por lo menos. Eso es lo segundo. En tema de las normas de comportamientos extrapenales y las normas INE, ya lo contesté. Haciendo el enlace con la pregunta que me hizo Andrea, en cuanto a este tema de las normas ISO y las normas INE y las normas del ISP, desconozco si es que deberes de dirección y supervisión y normas de gobierno corporativo es lo mismo que deberes de diligencia que se entiende en materia internacional, en materia de derecho internacional. Probablemente sí, no lo sé porque en materia internacional no me he especializado específicamente, pero sí todo parte de un tronco común, eso sí lo puedo decir, que es cómo establecer estándares o normas para que un determinado organismo genera una producción socialmente eficiente y socialmente inocua. En ese sentido, puede ser similar. Ahora, debida diligencia, a mí más lo que a donde me lleva, no es tanto derecho internacional, sino que derecho comercial, que es aquellos casos en los cuales uno realiza un due diligence, cuando uno va a adquirir, va a hacer una fusión, va a adquirir una determinada empresa en el cual uno hace un due diligence, uno se sienta dentro de la empresa, revisa las cuentas de A a la Z, revisa absolutamente todo, ve las obligaciones, y eso se llama hacer la debida diligencia antes de hacer una adquisición. Y eso es, o generar un trato, incluso generar un contrato de sociedad, o entrar en una relación comercial más estrecha con alguien, que es básicamente ver si es que la piscina tiene agua, básicamente, revisar si es que tiene algún problema, tiene algún vicio o no aquí la sociedad. Por ese lado más lo veo. Pero creo que la acotación que me lo habías planteado, como me lo habías planteado, era debida diligencia en materia de estándares de conducta en materia internacional. Y probablemente es algo muy similar, pero no puedo aseverar una equivalencia o una identidad entre ambos preceptos porque obviamente se funcionan en campos distintos. En cuanto a la regulación del gobierno corporativo en organizaciones sin fines de lucro, si es posible aplicar esta norma de gobierno corporativo de empresas a organizaciones sin fines de lucro sin más, la respuesta es que las investigaciones que han existido hasta el momento aseveran que las normas de gobierno corporativo en organizaciones sin fines de lucro en Chile son iguales a las de las empresas. Es decir, son iguales, pero con ciertos matices. Esa es la investigación que ha existido hasta el momento y los resultados preliminares que yo he visto hasta el momento. Todavía me tengo que topar con una investigación que disgregue cada uno de los principios aplicables a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro y a donde no se intersecta. Es decir, hacer una especie de diagrama, un diagrama cartesiano casi en cuanto a qué se aplica y qué no se aplica. Todavía no he visto eso, lo que sí los resultados preliminares dicen que son lo mismo. Yo postulo que no, y como yo estoy alegando algo que rompe con la doctrina dominante, voy a tener que, lamentablemente, acreditarlo. Pues así que me voy a tener que ponerme a hacer precisamente, digregar las normas de gobierno corporativo y
desagregarlas y ver cuáles son aplicables y cuáles no. Desde ya, las obligaciones de reporte y notificación, por ejemplo, todo lo que implica obligaciones de disclosure en materia de adquisición de acciones, de la primera OPA o ese tipo de cosas, no serán aplicables de sociedades a sin fines de lucro porque que voy a divulgar, que voy a avisar al mercado, qué acción voy a notificar al mercado que estoy adquiriendo, si que aquí no existe un proceso de adquisición ni de compra ni de nada. Ese tipo de normas ya no existe. Tampoco las normas implementadas a principios del año, no sé si el 2011, bueno, con la última norma de carácter general, en cuanto a la creación de esta figura de ente, de este representante de los accionistas minoritarios, que también es una norma de gobierno corporativo, pero tampoco se va a aplicar. Es decir, no se aplica. Ahí más bien lo que yo creo que habría que hacerse es empezar por el paradigma distinto, empezar desde otro punto de vista, es decir, qué normas se aplican de todas estas a las organizaciones sin fines de lucro. Porque el principio de todas estas normas es complejo aseverar una aplicabilidad a buenas y a primeras, porque las estructuras son distintas, porque el modelo de negocio es distinto y porque la situación de gobierno dentro de las personas jurídicas es distinta. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, sin diluir más, es sí, hay que hacer un análisis y sí lo voy a hacer para este artículo y espero tenerlo terminado también antes de publicarlo. Así que muchas gracias por la votación, que es muy, muy buena. En función de la ley 20.500, implementar gobiernos corporativos, desde que hablamos, estuve revisando la historia de la ley 20.500 y no me pude encontrar con un capítulo que así lo aseverase. No es una ley que haya nacido para implementar o para mejorar el sistema de gobierno corporativo al interior de organizaciones sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones, a través de la modificación de los preceptos relevantes en el Código Civil. Por lo tanto, la respuesta en la primera es no. No nació con este objeto. Pero sí, al modificar toda la norma de administración, establecer ciertos preceptos y ciertas reglas de rendición de cuentas del directorio, establecer un ente regulador ex post, porque antiguamente la regulación de las organizaciones sin fines de lucro era ex ante. Yo tenía que mandar los documentos para que me autorizaran para crear la organización. Ahora existe una obligación de reporte para el Ministerio de Justicia. Al establecer todas esas modificaciones sin querer queriendo, o queriéndolo al menos de manera implícita, se modificaron varios aspectos del gobierno corporativo. Pero la pregunta es, ¿son suficientes? Difícil contestar eso sin saber específicamente de qué organización sin fines de lucro se trata. Porque claramente para una universidad ese tipo de normas que estableció la ley 20.500 no son suficientes. Ahí ya tenemos la norma de la Ley Orgánica Constitucional en Educación Superior, que establece obligaciones de reporte y una relación más estrecha para las universidades, por ejemplo, con los entes reguladores, el Ministerio de Educación, la CNA, etc. Ahí establecen obligaciones mucho más granulares, pero de forma muy general, si es que la persona jurídica no tiene una gran actividad específica, especialmente sensible socialmente, deberían ser suficientes, quizás un poco escuetas, pero al menos algo hay, es mejor de lo que teníamos antes. En cuanto a los sistemas de prevención de delitos y las 4 fases, esto yo ya lo dije, en qué se diferencian para las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, la incidencia de los riesgos, tal como yo lo decía, y en el tipo de riesgo específico que se presente. Desde el punto de vista civil, ahora voy a entrar con no sé si me quedó alguna pregunta, alguna duda quemante afuera, Lautaro. Yo espero haberla contestado, por lo menos haber dicho algo, no sé si contestado, pero he dicho algo en cuanto a cada punto. En cuanto desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la responsabilidad fiduciaria, que sean sociedades de inversión, Rodrigo planteó esa pregunta, interesante, no la conocía, voy a revisarla, el tema de la responsabilidad fiduciaria, voy a ver, por lo menos una nota al pie ahí podría ser en cuanto a la insuficiencia, probablemente las normas de la Comisión para el Mercado Financiero, en cuanto a esta materia, se podría dar. Ahí podría hacerse algún complemento. No es parte del objeto del trabajo, pero ese tipo de cosas, nota al pie, son bien interesantes porque dan los matices necesarios. Pedro me planteó el título, parece algo neutro, complementarlo con una idea personal.
voy a revisar eso. El título es una cosa compleja, ¿no? Yo creo que el título es lo más tramposo de cualquier trabajo, porque si es que uno lo redacta mal, en la revisión de la revista de los padres ciegos te agarran a palos como loco. Si es que uno lo deja demasiado amplio, demasiado estrecho, siempre el título es algo que te lo van a cuestionar. Así que voy a ver si le puedo dar algún giro particular, pero siempre es con mucho cuidado en cuanto a qué es lo que está exponiendo el artículo y qué es lo que está dejando fuera. Así que eso lo voy a ver con mucho cuidado. Pero valga la sugerencia de Pedro. En cuanto a la precisión de los conceptos de administrativo y regulatorio, sí sería bueno hacer una pequeña mención. Esto lo trato en otro artículo que está actualmente en proceso de publicación, ya está aprobado y está esperando fecha nomás, que salga a la revista, pero el tema de la autorregulación y la relación con la regulación es algo que principalmente se tiene que ver en relación con la libertad interna que tienen las asociaciones para determinarse y para establecerse la organización que ellos mejor estimen conveniente, que es parte consustancial al ejercicio de una libertad asociativa en ese sentido. Por lo tanto, ahí, ¿por qué se pasó desde regulación a autorregulación regulada, dándose una especie de vuelta de carnero? Es porque es por la incidencia del riesgo que tienen ciertas actividades. Lo cierto es que la regulación va a ir aumentando en la medida que el riesgo de la determinada actividad va a aumentar también. ¿Por qué? Porque la regulación es reducción de las libertades de una asociación, de una organización de personas. Por lo tanto, la reducción de las libertades de esta organización va a ser razonable y justificable en tanto exista un mayor riesgo que así amerite decirle a la asociación cómo tiene que organizarse. Y decirle a las personas que se están juntando y que quieren constituir una determinada empresa cómo quieren darse una regulación y una constitución interna. Por lo tanto, la regulación es aquellos casos en los cuales existe un problema grave en cuanto a los riesgos, piénsense en actividades medioambientales, que son violentas medioambientalmente, como por ejemplo puede ser una minería, versus la autorregulación, ya no regulación a secas, sino que autorregulación es aquellas actividades que son menos lesivas, que era lo que nosotros teníamos ante el año 1980 con las empresas cuando pensábamos que no hacían nada, y que eran bonitas y que no generan ningún daño. Y después con los escándalos que existieron y todo el problema que hubo, se empezó a regular, se pasó un paradigma intermedio entre la regulación, que era decirle cómo se organizan, autorregulación, una especie de laissez-faire, pero con cierto nivel de razonabilidad en su autorregulación interna, a una autorregulación regulada, en que nos decimos, sí, usted tiene libertad de organizarse, pero estos son los parámetros mínimos que tiene que cumplir. Entonces es la fase intermedia más o menos. Voy a dejarlo en una notita al pie, para no repetirme con lo que digo en otro artículo. Al concepto, las dudas de Jörg, muy válidas, voy a definir y voy a establecer a menos nota al pie el concepto de compliance y también el de criminalidad organizacional y algún otro concepto técnico que ahí estaba. Muchas gracias por esas acotaciones, lo voy a hacer de todas maneras. Y la última pregunta, porque ya contesté lo de Andrea, la última pregunta es ¿cuáles son los delitos más comunes cometidos por organizaciones sin fines de lucro que pueden desencadenar responsabilidad penal? Lo cierto es que esta clase de delitos se derivan obviamente del tipo de actividad que realiza la persona jurídica. Lo cierto es que organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la ayuda de personas en situación de menesterosas o personas que están en una situación de especial vulnerabilidad, ahí ese tipo de personas jurídicas tienen deberes elevados de cuidado y tienen deberes elevados de protección, que le hace asumir casi una posición de garante institucional en relación con este tipo de personas. Y en relación con qué tipo de riesgo, principalmente riesgos contra la vida o riesgos contra la integridad corporal o riesgos contra cualquier ámbito de libertades del sujeto al cual están cuidando y de su bienestar personal. En este sentido, la ley 20.393 no contempla aún este tipo de delitos. En este sentido, una empresa o una institución de esta naturaleza no va a responder penalmente de una hipótesis de lesiones de personas bajo su cuidado o de muerte o de abusos sexuales. Es un problema de ley eferente en realidad, no un problema de ley actual. Desde el punto de vista internacional, lo que ha existido mucho y lo que se ve mucho en cuanto al análisis de organizaciones sin fines de lucro en cuanto al financiamiento del terrorismo. Ahí es donde nosotros tenemos un catálogo importante de normativa y de soft law, que en realidad no es nada tan soft,
de la FATF, del Grupo de Acción Financiero Internacional, que establece especiales deberes de autorregulación y de cuidado y de regulación también de organizaciones sin fines de lucro, porque en el texto del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se preocupa precisamente de impedir el financiamiento del terrorismo, en palabras de ellos, las organizaciones sin fines de lucro cumplen una tremenda finalidad social, cumplen una función importantísima, especialmente en zonas de conflicto, pero especialmente en zonas de conflicto debido a su especial incidencia en este tipo de áreas geográficas, también se ofrecen y pueden ser mal utilizadas para financiar alguna de las partes combatientes dentro de esta situación. Y se utilizan como canales de financiamiento porque se aprovechan de la buena reputación que tienen para canalizar fondos. Entonces, ese es otro riesgo delictivo. No analizo este trabajo, lo analizo en otro, pero es un riesgo delictivo importante. Bueno, y el otro que es riesgo delictivo o delitos que puede desencadenar responsabilidad penal en organizaciones sin fines de lucro, el ya referido delito de cohecho, que es especialmente relevante, en mi opinión, en estas líneas. Así que eso sería la respuesta a las dudas. Francisco, Juan Pablo ha pedido el uso de la palabra, así que se lo damos, quiere hacer 2 acotaciones, y te voy a pedir si puedes ver las preguntas, que hay una pregunta en relación con el CENAME y lo que acabas de decir de organizaciones sin fines de lucro en relación con, bueno, que prestan una ayuda social. Para que lo vayas viendo, y Juan Pablo tiene el uso de la palabra. No la vi, ya, ok, sí. Bien, Juan Pablo, y después contesto esta pregunta que yo me he hecho. Gracias. Eso, por favor, eso, gracias. Gracias, buenas, se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? Perfecto, sí, perfecto. Perfecto, Bien. Buenas tardes, la verdad es que siempre agradecido de poder participar y de escuchar una verdadera clase magistral sobre organizaciones criminales sin fines de lucro. Pero solo quería aportar con un par de puntos, quería también agregar y sumarme a lo que decía Pedro, en el sentido del título, ¿cierto? Porque está el sujeto, pero falta el verbo y el predicado, por decirlo de alguna forma, que faltaría agregar ahí un punto. En el resumen, creo que el verbo rector indaga, no sé si sea el de los mejores, sobre todo porque ustedes saben, me conocen que soy un poco obsesivo con las taxonomías. Yo creo que en el artículo y en la exposición hacen mucho más que indagar. Y habría que ver otro verbo que esté en una taxonomía un poco más elevada que solo revisar, ¿cierto? En las palabras claves, por lo que voy entendiendo, no es solo ONGs, ¿cierto? Sino que también corporaciones y fundaciones. No sé si eso es así, Francisco. ¿Sí? Ya. Entonces, así es, a propósito de cuando uno busca otros artículos, ¿cierto? Y va en el buscador de X revista, algunos van a buscar por ONG, pero estoy seguro que muchos van a buscar por corporación, fundaciones, y otros van a considerar las asociaciones, que una de las últimas, o sea, digo últimas, pero más o menos hace 10 años, el profesor Ruz me podrá corregir ahí, de la incorporación al Código Civil chileno. Entonces, ahí agregaría, insisto, corporaciones, fundaciones, las palabras claves para que tu artículo sea mucho más referenciado para más adelante. En la introducción, esto un poquito en menos, alguna cita de bibliografía sobre metodología. De repente lo damos por sentado, y aunque sea un análisis doctrinario, hay que decirlo. Creo que haría un poquito falta sobre eso, un párrafo nomás, a lo mejor hace falta de, no sé, se va de lo general a lo particular, que un análisis de doctrina, que, bueno, haría falta agregar eso. Lo estoy diciendo también a propósito de, me estoy imaginando como que fuera un revisor, un árbitro sobre esto, o con la experiencia que uno ha adquirido a la vez, o sea, al ver tantos arbitrajes de otros, de artículos propios y de otros por estar de gestión de revista. Entonces ahí agregaría un par de temas de metodología. Hay un perdón, punto. sí. ¿Podrías prender la cámara, por favor, por el tema de la transmisión en directo? Es que... bueno, si no se puede... No sé si estoy en el 100% de las cosas. Ya, ok, bueno, no, así nomás. Sí. Está bien. A ver, otro punto, gracias, disculpa Francisco. Hay un objetivo específico, entiendo, o deduzco que objetivo específico,
que es el que se propone en primer lugar una conceptualización de las organizaciones sin fines de lucro. Ahí en otros arbitrajes he visto algo así como que dicen, ¿y para qué conceptualizar algo que ya está por sabido, que son las organizaciones sin fines de lucro? A lo mejor organizaciones, quizás es solamente un tema de reacción, o sea, conceptualizar organizaciones sin fines de lucro, pero con características penales, o cuáles son las que podrían ser relacionadas con objetos en materia penal. Es una sugerencia solamente, eso es solo sugerencia o indicación, ¿no? Pero como está breve, está bien. Pero tendría ahí en cuenta. Sí, probablemente agregar ahí características penales o incidencias penales o darle un giro ahí para que no se quede con algo de manual. Sí, no sea algo de manual. Solo a modo sugerencia, insisto, esto por supuesto es así. Hay una nota, la nota 34, que está un poquito extensa. Habría que, no sé, también considerarla, a ver si vale la pena o no considerarla de esa forma, en comparación a todo en todas las otras partes del artículo, que está mucho más breve. Hay una nota que no estoy tan seguro si debiera agregarse en la conclusión, que es una cita también, es muy excepcional. Quizás la agregaría un poco antes, o tomaría un poco lo que tú ya has venido diciendo, y no sé si agregarla, la nota 96, no sé si la agregaría en ese punto. Y finalmente, justo, bueno, sin perjuicio que uno no es penalista, yo soy más de derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, siempre es cierto que también es el derecho de uno solo. Entonces, justo te iba a indicar que podría ser interesante al menos una referencia, o a lo mejor lo ve en otro artículo, sobre justamente algo que tú decías que era soft law. Podemos estar de acuerdo que no es soft law o que sí, bueno, pero es la Convención Interamericana contra el Terrorismo del año 2002 y que está ratificada por Chile y se encuentra vigente. Ahí hay una serie de indicaciones en contra la lucha del terrorismo, lavado de activos, entre otras cosas que no alcancé a revisar. A lo mejor está, pero no lo alcancé a ver de manera, no lo alcancé a revisar, o a ver, pero sería interesante a lo mejor una referencia a ese punto, o quizá ya para otro artículo. Y hay ya no es para ahora, pero me quedo con el encargo de compartirte una sentencia que no la considera soft law, que en Chile, en donde justamente en un banco le cierran la cuenta corriente a una persona, justamente citando, entre otras normas, también esta Convención Interamericana contra el Terrorismo, que puede ser interesante considerar. Eso quería aportar, y gracias por todo lo que se ha aprendido en esta sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias igualmente. Francisco, te dejamos entonces el uso de la palabra. Bien. Gonzalo, ¿tengas algo? No, Gonzalo no. Ok, estamos. Listo. Entonces te dejamos a Francisco para la respuesta y la pendiente de la pregunta del público, por favor. Bien, fantástico. Bueno, para ir cerrando entonces el encuentro, no sobre extenderlo en demasía, muchas gracias, Juan Pablo, por las sugerencias, todas bastante acertadas. Título ya tengo que darle la vuelta al verbo rector, lo voy a revisar en cuanto a indagar, elevarlo un poquitito. Palabras claves también muy agradecido, la bibliografía y metodología, el tema de las notas. En cuanto a lo último, en cuanto al tema del soft law, quizás sería bueno diferenciar específicamente en el tratado entre lo que puede constituir temas de soft law que pueden ser emanados a través, que pueden emanar de por ejemplo, resoluciones o informes o tipologías que establecen organismos internacionales, y por otra parte tratados internacionales, porque si los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes están aprobados, eso ya deja de ser soft law y ya se tiene vigencia plena en el derecho interno. Ahí el tema es el rango constitucional y el objeto, si es que en materia de derechos humanos el tratado, pero eso es una pregunta distinta, pero de qué derecho es derecho. Pero sí, en cuanto a este otro tipo de normativa, sí sería bueno hacer una mención en cuanto a su estatus obligatorio, y si es que es tan soft law o no es tan así. Y en la última pregunta, y con esto, aquí está.
Profesor, piense que la privatización del Sename provocaría un mejor cumplimiento de dirección y supervisión en contraste con lo que es hoy. Deber y cumplimiento de parte del Estado que genera un dejo del Estado de esos deberes por autorregularse a sí mismo. ¿Y cómo se hace efectiva la responsabilidad penal de estos organismos si son autorregulables? A ver, el tema de los organismos colaboradores y la forma como tiene que funcionar el Servicio Nacional de Reinserción Social Adolescente es algo que tuvo importante discusión en el Congreso, en la tramitación de la ley que actualmente está en curso, acerca del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y lo que se pretendía ahí es separar. La discusión principalmente se basó en algo que era muy sentido y que era bastante... que teníamos una duda bastante pendiente hace mucho tiempo en la materia, que era separar a los jóvenes infractores de ley con los jóvenes que están en riesgo social y que entran también al sistema. Pero no separarlo solamente de celda, ni separarlo de centro, no hay celda, pero no solamente separarlo de centro, sino que separarlos derechamente en cuanto a la orgánica de la administración, porque la estructura, si hay gente que dice que el lenguaje genera realidades, la estructura también genera realidades en todos los organismos que funcionan al interior, y por lo tanto la filosofía y el ethos de uno y otro organismo va a ser necesariamente distinta, pese a que las personas con las que les vamos a estar tratando pertenecen al rango etario. Y en ese sentido la discusión. Pero de todas maneras, pese a esta diferenciación, se sigue contemplando en los proyectos de ley y en la discusión actual la presencia de organismos colaboradores externos que sustenten a el Servicio Nacional de Reinserción, que colaboren en sus actividades, que en todo este esquema siguen estando metidos entre medio el privado, siguen estando las organizaciones sin fines de lucro, y se estableció como especial requisito que tienen que ser organizaciones sin fines de lucro para poder intervenir en esta materia. Ahora, por lo tanto no cambiaría entre la situación actual y la nueva en cuanto a la estructura, este binomio de cooperación entre sociedad civil y Estado en el cumplimiento de esta sociedad, de esta función. Perdón. Por eso es tan importante establecer mecanismos de responsabilidad. Primero, establecer mecanismos de gobierno y administración interna y de accountability o de responsabilidad y de rendición de cuentas específicamente normados y reglados para que el sistema funcione, porque precisamente este tema no fracasó, el tema del Sename, por una falta de recursos solamente. Si esto es un tema porque fracasó, tiene un sinnúmero de causas, pero por una deficiente supervisión y un eficiente control de organismos que estaban cumpliendo una función pública. Si bien es cierto, tenemos que la mayoría de los casos que hemos visto vienen desde organismos del Sename, que son los administrados por el Estado directamente, no es menos cierto que también existen varios eventos y varios delitos que han sido cometidos a través de o al interior de organismos colaboradores acreditados. Y esto de conducta se genera al interior de ellas por una errada administración, por una errada supervisión, rendición de cuentas, control, implementación de principios de administración, normativas de trato en cuanto a adolescentes, deberes, screening de la gente que ingresa a estos centros. Y por eso tenemos resultados tan dispares, y cuando tenemos una dispersión tan grande dentro de un sistema, donde tenemos organismos colaboradores ejemplares y donde realmente tenemos otros organismos colaboradores que no están, que distan mucho de ser ejemplares y muy por el contrario, se cometen delitos al interior de ellos de manera constante y abusos de manera constante, es porque existe una mala política de gobernanza y una mala política de principios de gobierno al interior de todos estos organismos. Es decir, desde arriba hacia abajo existe una cultura de autorregulación que es finalmente, autorregulación a secas, que es finalmente lo que aquí nos falla. Y es finalmente una de las causas, no digo que es la única, pero es una de las causas por las cuales existe este problema. Por eso tenemos situaciones aberrantes como las que hemos estado viendo en las noticias. Y por eso es tan importante, primero, establecer estas normas extrapenales y estas normas extrajurídicas que finalmente tipifiquen los deberes de cuidado, de dirección, de supervisión dentro de este organismo, y establecer el sistema de responsabilidad como corresponde, y establecer un sistema sancionatorio también
que atienda a la reparación en este tipo de casos. Esa es la forma de implementarlo. Y eso es lo que aquí se propone también en el artículo. Eso espero haber contestado la pregunta. Perfecto, sí. No sé si quieres agregar algo, Lautaro, alguna observación. No, creo que Francisco ha sido clarísimo en todos los puntos que yo quise relevar en mi intervención. Yo no quisiera, de mi parte, al menos agregar nada más. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, agradecemos muchísimo los comentarios cuidadosos y ordenados de Lautaro y sustanciosos, los comentarios que todos han podido sumar los investigadores, a todos los estudiantes. Me parece que ahí hicieron preguntas muy buenas en relación sobre el artículo y la trascendencia y temas actuales, ¿no?, que tienen que ver con este tema que Francisco de manera muy clara, muy profunda aborda en este paper, y bueno, que creo que se ha enriquecido un poco con esta exposición y con esta intercambio. Mucho. Sí, se ha enriquecido. Mucho se ha enriquecido. Bueno, sí, bastante. Ese era el objetivo. Así que bueno, muchísimas gracias al área técnica de la sede Providencia de la universidad, que nos ha hecho un poco acá el seguimiento y nos ha acompañado en este evento, que era el primer workshop que lo hacemos en línea. Entonces esto ha sido un poco un desafío porque estamos acostumbrados a vernos la cara, a poder intercambiar y bueno, y era un poco el sentido que tiene esta actividad, que es una actividad un poco más cerrada y más pequeña, pero que es la que justifica la propia existencia del Instituto de Investigación y de nuestra propia una parte importante de nuestra labor, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, Francisco, por la propuesta, a Lautaro, que ha sido un gran comentarista, y a todos los colegas que nos han acompañado. Así que agradecemos entonces al público y bueno, nos vemos en el próximo workshop. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Tengan buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, colegas. Chao, chao. Que vaya bien.